hablando sobre cómo reconocer los dones. ¿Cómo reconocer los dones? Ya estamos entrando en la parte más práctica de la enseñanza. Y hablamos en cuanto a que hay que descubrir, como bien dice allí, hay que descubrir los dones. Esto de descubrir es a través de la enseñanza, a través de la práctica, a través de ponerme al lado de algún hermano que ya, conoce sus dones y los pone por ejercicio en el servicio en la iglesia y en el reino. Hay que desear, en segundo lugar, buscad, dice la palabra, y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Entonces, si queremos entender y meternos en el tiempo de los dones del Espíritu Santo, tenemos que también desearlo. Decir al que está a tu lado, tenés que desearlo. Amén. Porque si no hay un hambre de nuestra parte, el Señor no nos va a saciar con su maná celestial, que es el Espíritu Santo para nosotros, y que justamente Él es el que otorga los dones. Entonces hay que descubrir a través de la enseñanza, a través de la práctica, hay que desear, hay que demandar. Decir conmigo fuerte, hay que demandar. Por supuesto que hay que demandar al Señor. Señor, la iglesia necesita de este servicio, la iglesia necesita de este don, necesita de esta gracia. Señor, yo creo que lo puedo hacer esta tarea, pero Señor, no quiero hacerla en la carne. Me meto en esa oración, sino quiero que tu Espíritu Santo me dé ese carisma, me dé esa gracia sobrenatural que es este don, para que la iglesia funcione como cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Le estoy demandando al Señor. Pero en la clase anterior también decíamos que tenemos que morderle los tobillos al pastor de la iglesia. Pastor, escúcheme, yo tengo esta carga, tengo esta necesidad. Usted sabe, estoy haciendo el máximo esfuerzo de poner las cosas en condiciones delante del Señor, mi vida, estoy tratando de arreglar mi vida. Yo sé que a la iglesia le hace falta esto. ¿Qué le parece si habla con los líderes? Y lo metemos en ese plano. No le demandamos solamente al Señor, sino que le demandamos al pastor o a los líderes de la iglesia. Una vez que sabemos bien hacia dónde tenemos que ir, tenemos que dedicar ese don. Ese don se lo dedico al Señor para la gloria de su nombre, y quizás también en algún momento de la vida de la iglesia, en algún punto especial, poder dedicar ese don, esa tarea, ese servicio que voy a realizar, para que la iglesia esté orando por ese servicio y el Espíritu Santo nos respalde de una manera más profunda. Y luego tengo que desarrollarlo. Porque si digo tener un don y no lo pongo en la práctica, si no lo desarrollo, y acá tiene que ver, decíamos en la clase anterior, si no mal recuerdo, acá entra la prueba-error, ¿no es cierto? El evangelista Carlos Anacondia suele decir, el que trabaja se equivoca, y el que no trabaja nunca se va a equivocar porque no trabaja, ¿no es cierto? Así que desarrollar los dones tiene que ver con prueba-error, tiene que ver con que de seguro nos vamos a equivocar, pero ponemos lo mejor de nuestra parte para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea edificada. Así que la 5D es descubrir, desarrollar, demandar, dedicar y desarrollar. Y de alguna manera yo hice un resumen de lo que está escrito aquí, porque en esta clase, la número 4, vamos a entrar a dar respuesta a cómo procurar los dones del Espíritu Santo. Te invito a que leas en tu casa 1 Corintios 12, verso 31, 1 Corintios 14, versículo 1 y versículo 12. La Biblia, hermanos, nos exhorta a procurar los mejores dones. No nos dice en ninguna parte cómo hacerlo, pero hay 5 pasos que debemos de seguir. Hay 4 requisitos que debemos de cumplir. Hay 3 cuestiones que debemos de considerar, y hay 2 cosas que podemos hacer, y hay un resultado que podemos obtener. En cómo procurar, justamente allí la pregunta, cómo procurar los dones del Espíritu Santo. La Biblia no tiene, este paso, segundo paso, tercer paso, este mecanismo. La costumbre, la tradición eclesiástica dice otra cosa, ¿no es cierto? Pero es ahí donde se cometen los errores. Y en algunos casos gravísimos errores, porque se pone el argumento, acá las cosas se hicieron de esta manera, ¿y para qué cambiar? Vamos a continuar. Si hasta acá dio un cierto resultado, ¿para qué vamos a probar otra cosa? Mirá el que está a tu lado y decir, así no funciona.
porque así es un club privado y deportivo donde el control lo tienen 4 o 5 que pueden llegar a ser líderes de la iglesia o el pastor de la iglesia, y así no funciona, porque el dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago para procurar esos dones si no tengo un reglamento? El ser humano busca ese reglamento. En todos los órdenes de la vida, al ser humano, porque no se quiere sacrificar mucho, le es más conveniente que le diga, tenés que hacer esto, lo otro y lo otro, y bueno, acá se hizo así y nos dio cierto resultado. No, mirá, mejor nos quedamos como estamos. Decía el que está a tu lado, salir de la comodidad. Amén, ¿se entiende? Entonces, si bien no tenemos una estructura en la palabra de Dios que nos diga punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hay 5 pasos que debemos de seguir para procurar los dones, 4 requisitos, 3 cuestiones, 2 cosas que podemos hacer y un resultado que podemos obtener. Hay 5 pasos que debemos seguir en cuanto a los dones, en cuanto a procurar los dones. El primer paso es explorar las posibilidades. Explorar las posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades me permiten que tenga? Porque a veces hay congregaciones que no permiten ningún tipo de posibilidad. Bueno, ahí tengo que realmente plantearme si debo de seguir congregado en esa parte del cuerpo de Cristo que no me permite no hacer lo que a mí se me antoja. Decía el que está al lado, no te equivoques. Sino que no me permite ejercer las posibilidades de servicio. Porque una manera de procurar los dones del Espíritu Santo es, como te decía antes, prueba-error, hasta que encuentro la pecera en la que siento que nado como corresponde. Pero si la iglesia no me abre el panorama, si el pastor es el que quiere tener el control y le tiene miedo a todo, porque hay pastores que se mueven lamentablemente de esa manera, así no va a caminar el asunto, porque no hay manera de explorar posibilidades. Y el liderazgo y el pastor, los pastores, tenemos que asumir que los hermanos se van a equivocar. Los hermanos se van a equivocar. Veníamos hablando con mi esposa en el coche de algunas cuestiones con los hermanos allí de Leandro en Aner, y venía a mi mente el texto de San Pablo que decía: vuelvo a sufrir por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y yo me pregunté siempre, ¿cómo sabía San Pablo los dolores de parto? ¿Cómo los conocía? Sí, imposible que San Pablo como varón estuviera embarazado en algún momento de su vida, de su ministerio. Pero indudablemente que habrá participado de algunos partos de aquella época y veía el sufrir de la parturienta cuando daba luz. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, en primer lugar, tengo que explorar la posibilidad. La congregación donde voy me da posibilidades de servicio, no del capricho mío. Disculpe que sea insistente en esto. Me da posibilidad. Bueno, entonces empiezo a hacer una molestia, en el buen sentido. Empiezo a explorar. Una vez uno de mis pastores, no lo voy a mencionar porque es muy conocido el pastor y muy reconocido mundialmente, uno de ellos, yo le pateaba la puerta, ¿no es cierto? Con un año de creyente ya había trabajado en algunas campañas del Ministerio de Anaconda y yo quería que lo mismo que veía en la carpa de liberación pasara en la iglesia, y en nuestra iglesia no pasaba, ni por casualidad. Entonces yo le preguntaba al pastor en mi inocencia por qué no pasaba lo mismo, y el pastor se justificaba diciendo que bueno, que el Ministerio de Anacondia, que es un evangelista muy particular, que es una tarea hacia la calle, acá en la iglesia, y es otra cosa. Y en un momento yo le hice una pregunta un poco áspera, ¿no es cierto? Y el pastor del cual hablo más o menos tiene 3 o 4 veces más grande el tamaño de la mano que mi mano, ¿no es cierto? Y eso que mi mano es gordita, pero él tiene unos dedos tremendos. Golpeó el escritorio y me dijo: te voy a decir una palabra en el griego, Miguel. Yo dije: chao, este es teólogo hasta en una entrevista, porque es un pastor muy estudioso de la palabra. Me dice en el griego, y disculpen la expresión, no me jodas más. Ah, la pucha, dije, esa no es una palabra en el griego, sino que me está frenando el carro. Nunca va a haber un ministerio de liberación en nuestra iglesia mientras yo esté en el pastorado. ¡Wow! Yo dije: chao, ¿por qué?
Como le dije en las clases anteriores, si yo cambiaba de iglesia se me hubiera hecho más fácil el transitar, pero yo sabía que esa era la congregación donde el Señor nos había puesto, orábamos y ayudábamos, y gloria a Dios que después terminé con el pastor dando taller de liberación por un montón de lugares, y en algún momento, bueno, tenía una cosita atravesada acá. Esperé mi momento para decirle, ¿te acordás? Fulano de tal, cuando me golpeaste el escritorio y yo vi como él bajó un poquito la cabeza, y por eso lo aprecio y lo quiero tanto, ¿no es cierto? En un momento me dijo, Miguel, todos tenemos que cambiar, y el Señor trató mi vida, y te pido disculpas por haberte tratado así en aquel momento. ¿Amén? En primer lugar, tenemos que explorar, y en segundo lugar, experimentar con los dones. Experimentar, por supuesto, tratando de no lastimar a las personas. Si sigo en la línea de pensamiento en cuanto a liberación, tengo que capacitarme para luego ministrar liberación a una persona y no hacerle daño, porque si no, se le puede hacer mucho daño al liberar el mal en el nombre de Jesús. Aunque lo hagamos en el nombre de Jesús, si no sabemos cómo hacerlo, a la persona se le puede hacer mucho daño. Experimentar con los dones. En tercer lugar, examinar los sentimientos propios. ¿Por qué deseo este don? ¿Y para qué deseo este don? ¿Por qué le estoy reclamando al Señor este don? Si no lo estoy reclamando sutilmente para que me aplaudan, para que me vean, para que me consideren, para que reciba una palabra de estímulo. Hay muchos hermanos y líderes dentro de la iglesia que lamentablemente se mueven con este sentir. Nunca han recibido una palabra de aprobación de papá o de mamá y buscan la aprobación desde el púlpito o desde el liderazgo. Esas personas necesitan ser libres, necesitan ser sanas en el nombre de Jesús. Entonces tengo que examinar, como dice allí el punto 3, cuál es la motivación, los sentimientos que me llevan a tener el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de dones de milagros, el don de sanidades, todos los dones que vamos a ver luego en esta o en la otra clase. Vamos a hacer una lista de la cantidad de dones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me lleva a querer tal o cual don? Debo, en tercer lugar, examinar los sentimientos propios. ¿Cuál es, como se dice en inglés, el leitmotiv, el motivo de vida para querer ese don o esos dones? En cuarto lugar, debo de evaluar, como dice allí, la efectividad personal. Si yo digo de tener el don de discernimiento de espíritu, digo de tener el don de palabra de ciencia y conocimiento, y nunca la invoco en nada, indudablemente que esa evaluación no es la correcta, ¿no es cierto? Pero si estoy dando un consejo, y ese consejo es sano, aunque se lo dijeron, como te vengo dando el ejemplo, domingo tras domingo, aunque la familia ya le dio ese mismo consejo hasta el cansancio, y vos le diste el mismo consejo, pero la persona le estalló la cabeza, quiere decir que tenés el don de palabra, de sabiduría, y a la persona no le entró de conocimiento a conocimiento, de cabeza a cabeza, sino que como vos tenés el don, le diste un consejo de corazón a corazón. Y el efecto es diferente. ¿Cuántos entienden y pueden decir amén? Amén. Mirá que está a tu lado y decir, hoy no tengas vergüenza de preguntar. Porque yo sé que ya ustedes me midieron el aceite. Yo tengo muchos kilómetros en esto. Yo sé que tienen miedos algunos de preguntar. Y algunos van a decir, este petizo es bravo, te contesta de manera directa, entonces mejor me callo. Decirle bajito al que está a tu lado, con este no podemos. Decíselo bajito, este es bravo. Ahora esto es una tristeza tremenda, si es real. Porque lo que tenemos que hacer es capacitarnos para mejorar, ¿no es cierto? Así que al final del taller, decirle al que está a tu lado, vamos a preguntar entre todos. Amén. Vamos al punto 4. Evaluar la efectividad personal. Si camina o no camina. Y en quinto lugar, en cuanto a esto de procurar los dones, y estos 5 pasos, en quinto lugar, esperar la confirmación del cuerpo, que eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. No que te den permiso para entrar al club social y deportivo, vamos a suponer del ministerio de alabanza, que siempre es un dolorcito de cabeza. Nosotros acá estamos en formación y vamos a tener nuestro propio ministerio de alabanza, va a costar su trabajo, pero lo vamos a tener para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir? Y oramos para que vengan cantoras y cantores y
y buenos músicos que están ahora perdidos en el mundo, pero que van a ser salvos para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. No un cumbanchero de ahí del mundo, porque después estamos todos medio bailando ahí, para atrás y para adelante. Que se convierta, pero que siga tocando lo mismo. No. Alguien que se convierta de verdad. Amén. Gloria al Señor. Así que hay que esperar la confirmación de la iglesia, no la aceptación de una élite que puede haber dentro de una iglesia, porque eso también existe, donde hay mucha competencia y donde en vez de entrar porque la iglesia comprueba que tenés el don, entras porque jugás al amiguismo. Decía el que está a tu lado, eso así no funciona. Funciona en la confirmación. Señor, vos me has dado este don, Señor, con temor y temblor, que pueda ser de edificación, de bendición, en primer lugar para los de la fe. Señor, que yo pueda escuchar el testimonio de que la palabra que di fue real y se cumplió. En primer lugar, para la gloria de tu nombre, para quedarme también tranquilo, Señor, que lo que me diste vino directamente de tu Espíritu Santo. Amén. 4 requisitos. Hablamos de 4 requisitos para procurar los dones y para poder cumplirlos. En primer lugar, ser creyente nacido nuevo. Esto lo venimos diciendo desde la primera clase. Si no hay nuevo nacimiento, no hay dones del Espíritu Santo, porque en el nuevo nacimiento recibimos la totalidad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que lo recibimos en su totalidad, que de adentro nos da de los dones del Espíritu. Amén. O sea que alguien que no es creyente y dice tener dones, está oficiando con los dones del viejo patrón, es decir, con los dones del diablo. Por eso le vengo diciendo que si a mí me daría la posibilidad de elegir un solo don, yo quisiera tener el discernimiento de espíritu, que gracias a Dios que lo tengo, pero lo quisiera tener más desarrollado, porque la iglesia vive un tiempo de engaño muy grande y tenemos que estar atentos. Gloria sea al Señor. Porque muchos dicen tener tal o cual don y no son creyentes. No han tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo compruebo eso? Y bueno, en una charla se le hace una básica pregunta, una pregunta que es básica, se le pregunta, hermano, si en esta noche el Señor decide que usted parta a su presencia, ¿usted cree que va a ir al cielo? Miren, cuando yo pregunto esto en liberación, de 10, 8 dicen, ay hermano, tengo que hablar con usted, ay yo creo que me tengo que bautizar, hermano, tengo que contarle la dificultad. Yo no le pregunté eso, yo le pregunté que si se muere se va al cielo o se va al infierno, y todos titubean porque no tienen seguridad de su salvación. Entonces tenemos en la iglesia a muchas personas que dicen tener dones, pero que no han nacido de nuevo. Y qué pena es que ir al infierno suponiendo 70, 40 o 60 años, 80 años en la vida terrenal, creyendo que tenía cual o tal don, sirviendo aparentemente con tal o cual don, pero no ser salvo. ¿Qué más importante? Les pregunto a ustedes, ¿qué más importante? Ser salvo, ¿no es cierto? Por eso Jesús, en la misión de los 70 discípulos, los 70 discípulos, dice la Biblia, volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, el que lo echó del cielo fue Jesús al diablo. Pero gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Mirá que está a tu lado y decirle, gozate en el Señor que sos salvo. Pero si no hay nuevo nacimiento, no hay dones del Espíritu Santo. Y si el hermano aparentemente tiene algún don, está oficiando con los dones del diablo, del viejo patrón. En segundo lugar, creer en los dones del Espíritu Santo. Y algunos dirán en esta noche, pero bueno, eso del segundo punto es básico, sí, es muy básico, pero hay un montón de congregaciones, pastores, que no creen que los dones están en vigencia, que muchos de esos, ellos creen que algunos están en lo que dice su asociación o su interpretación bíblica. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que está aquí, es el mismo Espíritu que sobrevolaba en Génesis capítulo 1 para crear todo lo creado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son capaces de dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. La gloria es para ti, Jesús. Creer en los dones del Espíritu
Santo. Bueno, sí, yo creo en los dones del Espíritu Santo, pero 1 más 1 es 2. Caminamos con los pies sobre la tierra, no me venga con tanto. No, tampoco la idea es estar levitando y sobrevolando y teniendo revelación las 24 horas del día. El apóstol Pablo, en algún momento de su ministerio, la iglesia de Corinto no le quería dar una ofrenda para irse de misionero, y Pablo le dijo, en una versión aporteñada, le dijo: los que se van a jorobar son ustedes. Ustedes no me dan una ofrenda. Bueno, yo les di la posibilidad de sembrar en mi ministerio, que es muy fructífero. Pero no se preocupen, yo voy de misionero, hago carpas, era un obrero bio-ocupacional. Y la que se jorobó fue la iglesia, que no sembró en Pablo. ¿Se entiende eso? No es que uno tiene que estar levitando y viendo ángeles que suben y que bajan. No, con los pies en la tierra, pero parado en los dones del Espíritu Santo. Amén. En tercer lugar, estar dispuesto a servir. Porque si yo quiero los dones, en primer lugar es para el bien común, para la iglesia. Y si no tengo una disponibilidad de servicio, ¿para qué voy a tener dones? Algún día voy a enseñar que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos en, con, pero que el Espíritu Santo, lo dije en un mensaje hace poco, no viene sobre todos los creyentes, sobre el creyente, viene sobre el discípulo. Porque creyente puede ser cualquiera. Es más, los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Hay un montón de creyentes que no tiemblan frente a la palabra de Dios. Sin embargo, los demonios creen y tiemblan. Así que ser creyente no es ningún mérito. Ser discípulo es otra cosa. Decía que está a tu lado y mirarlo y decirle: uy, se puso de noche. Decirle: yo creía que alcanzaba con ser creyente. No alcanza con ser creyente. ¿Qué dice el Señor? Ir y hacer creyentes. No. Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Cuando tomo la decisión de ser discípulo, el Espíritu Santo me unge de manera particular y viene sobre el Espíritu Santo. Hasta que Jesús no decidió al desierto, no vino sobre él. Tuvo que venir sobre él el Espíritu. ¿Para qué? Para vencer la tentación en el desierto. Decir conmigo: uy. Y luego para hacer la misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Y ustedes saben bien lo que dice Lucas capítulo 4. Así que tengo que estar dispuesto a servir. Y en cuarto lugar, orar. Son los 4 requisitos justamente para procurar los dones del Espíritu Santo. Hablamos ahora de 3 cuestiones que debemos de considerar. Según Romanos, y tomen nota por favor, porque si yo me detengo a leer cada texto se va a hacer muy largo esto. Romanos capítulo 1, versos 11 y 12, dice que los dones se comunican. Se comunican a través de la enseñanza, pero también se comunica a través de la impartición frente a la necesidad que la congregación tiene. El pastor o los líderes de la iglesia pueden impartir en el hermano que ya está entendiendo el discernimiento de que tiene ese don que el hermano dice tener y la necesidad que la iglesia tiene. Uno puede comunicar los dones en el sentido espiritual. En segundo lugar, los dones se reciben. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. En tercer lugar, en estas cuestiones que tienen que ver con la consideración, los dones se asumen, es decir, deben ser cuidados. Primera de Timoteo 4:14, ¿se acuerdan cuando Pablo va a Timoteo y le dice que avive el don que está en él? Timoteo era evangelista. Timoteo era un joven que estaba a cargo de una iglesia y aparentemente había personas mayores que no lo consideraban como tal, como líder, y Pablo le dice: no tengas en poco tu juventud. ¿Se acuerdan de esa historia? Sé ejemplo. Y le da una lista de qué es el ejemplo. Así que los dones se asumen, deben ser cuidados, deben ser avivados con la oración, con el ayuno. Pero no hay mejor manera de avivar los dones que en el servicio mismo. Cuando yo ejerzo los dones, en el sentido espiritual, es como que me vacío y el Señor me llena. Y más doy y el Señor me da más. Yo estoy seguro que esa viuda del Antiguo Testamento, si hubiera habido tinajas hasta el día de la fecha, el aceite no hubiera cesado. Hasta el día de la fecha, las tinajas se llenaban de aceite. Cesaron porque, como dice el texto, se acabó las tinajas.
Cuando nosotros nos agarra la religiosidad, cuando no queremos tener olor a oveja y no estar con la gente, cuando ya nos creemos superior que los demás, porque ya la piloteamos un poco con el don o los dones que tenemos y jugamos medio de taquito, disculpen estos términos todos de Buenos Aires, ¿no es cierto? Jugamos medio de taquito y la vamos piloteando y la vamos llevando, es ahí que el don se empieza a apagar. Cuando andamos con el copete bajo, cuando somos humildes de verdad, no con cara de humilde, porque algunos están, no, yo soy un siervo del Altísimo, y andan todos doblados. Yo no sé por qué andan todos como doblados, porque parece como que le da un sentido de mayor humildad, y andan todos como doblados, pero espiritualmente están así, y acá no me mueve nadie. Y cuando vos le decís algo, se te empaca más, y ahí el doblado se enderezó de golpe. Ojo con ese tema de la falsa humildad también, ¿no es cierto? Ahí los dones se empiezan a apagar, pero los dones tienen que ser avivados y el mejor momento es en el servicio. Doy, Dios me da. Doy, Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? Y deben de ser, según 1 Timoteo 4:15, deben de ser practicados. Así que 3 cuestiones que debemos de considerar. La primera, los dones se comunican. La segunda, los dones se reciben. La tercera, los dones, decid conmigo, es una responsabilidad de mi parte. Porque vamos a tener que dar cuenta, no de nuestra salvación. La salvación no está en juego, la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Pero sí, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor qué hicimos a partir del día que le conocimos, si fuimos buenos o malos mayordomos, hasta el día que partamos a su presencia. Decí conmigo, uy, uy, uy. ¿Qué tema? Porque hay mucha irresponsabilidad. Hay muchos hermanos que saben bien qué don tiene o qué dones tienen. Y por irresponsabilidad, porque están empacados, porque le cortaron el rostro, porque no le gustó la cara de fulano, de mengano, dejan de ser responsables, el don se apaga, porque esto es como un asado, en el sentido de las brasas. Si hacemos un asado con una sola brasa, imposible. Las brasas arden cuando las brasas se juntan. ¿Cuántos van entendiendo y dicen amén? Amén. Y es allí, justamente en esa tarea de las brasas, que nos movemos para el bien común y juntos, cada uno con su don, como mi esposa muy bien lo ilustró ayer, el domingo pasado, al final del culto, cada uno en su aporte hace que funcionemos como cuerpo, como iglesia. Así que los dones se asumen. No, Señor, no quiero, demasiada, me pesa la camiseta. No, decir al que está a tu lado, esto no es así. Mirá los sellos y decirle, ponete la camiseta. Amén. Porque si el Señor te pone la camiseta, es porque Él sabe que la podés llevar. Él nunca va a poner una carga sobre tu vida o sobre mi vida que nosotros no la podamos llevar. Amén. Amén. Ahora, cuando vos no la podés llevar, estoy saturado, estoy harto, estoy cansado. Bueno, ahí hay muchos factores. Entre ellos hay que ver si tenía el don que creía que tenía. ¿Se dan cuenta? Los dones se asumen y una vez que lo asumimos, tienen que ser cuidados, tienen que ser avivados y tienen que ser, digan conmigo, practicados. Amén. 2 cosas que podemos hacer con esto de poner en práctica los dones. Lo primero, debemos recibir los dones que se nos pueden ser dados por la acción directa del Espíritu Santo. A ver si van entendiendo esto. Cuando el Espíritu Santo nos da de los dones en una acción directa, ¿cuándo lo empezamos a recibir? ¿A partir de qué día? Les pregunto a ustedes. Miren lo que dice allí. Debemos de recibir los dones que nos pueden ser dados por la acción directa del Espíritu Santo. ¿En qué momento el Espíritu Santo, como acción directa, nos empieza a dar dones? A partir de un día clave. ¿Cuál es ese día? ¿Cómo? Amén. En el nuevo nacimiento. Ese es el día donde yo empiezo. Señor, ¿qué me diste? Ahora tengo luz, estoy escuchando un taller. Recién descubro, después de 5 años creyente, que puedo tener Bueno, no importa, decía que está a tu lado nunca es tarde. Pero decía, algún día comenzar. Amén.
acción directa del Espíritu Santo. Pero debemos, en segundo lugar, recibir los dones que se nos pueden dar por el Espíritu Santo a través de otros siervos. Y aquí, como Pablo a Timoteo, Pablo estaba dándole, voy a usar un término que no me gusta, pero para que se entienda, dándole la cobertura espiritual a Timoteo. A mí no me gusta eso, porque la cobertura espiritual es Jesucristo. Amén. Nos alcanza y nos sobra con el Espíritu Santo. Pero bueno, para que se entienda, Pablo le estaba dando la cobertura espiritual. No cualquiera impuso las manos sobre Timoteo. Las puso Pablo, no por un orden jerárquico, porque Pablo era apóstol. Pablo era fundamento. Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia tiene que estar diseñada en el fundamento, en la base del ministerio apostólico profético. La palabra, profético, ahí es la palabra. Y el ministerio apostólico es la tarea que la iglesia debe de realizar. No es que Timoteo necesitaba que venga una jerarquía mayor para impartirle, no es así. Pero sí, Timoteo era el pollo de Pablo. ¿Cuántos entienden y pueden decir amén? Era su discípulo. No es que vino uno de Centroamérica o de no sé dónde y a mí me levantó fulano y a mí me bajó mengano. Es decir, así no funciona. Así no funciona. Porque la necesidad la conoce la iglesia local. Si acá viene un 4 de copa y dice, yo vengo a impartir dones, ¿de quién es ese 4 de copa si no tiene ni 5 minutos con la iglesia? No lo conoce a Eti, no conoce a Rosa, no conoce ¿cómo era? Marina, la abuela Marina. Nunca tuvo trato. Pero bueno, es todo por revelación. No es todo para llevarte la ofrenda, que es diferente. Vamos a sacarnos la careta, hermano. El pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia, dicen, el hermano, no vino el hermano Tony, me la agarró el control otra vez. El tesorero, no, ¿cómo se le tiene que llamar? Administrador. Decía que está a tu lado, vamos aprendiendo. Tony no tiene el don de fe ni por casualidad. Ni por casualidad hay que impartírselo. No es que es un lado negativo de Tony, no lo tiene, yo lo discierno. Tony dice 1 más 1, 2. Y va sumando, anota, saca la lengua de esos lápices viejos. Y está bien, controla y es necesario. Pero necesitamos un administrador que tenga el don de fe, que sea un atrevido. Que haya un ingreso en la iglesia. Y que el administrador diga, tenemos este ingreso, Señor bendícelo, multiplícalo, dale trabajo a mi hermano, tenemos que entrar en ese plano. Ese es un plano sobrenatural. Ahora Tony no lo tiene porque nadie lo sabía que había que impartírselo. Porque a la iglesia le faltaba un pastor. Y acá estamos en el nombre de Jesús, enseñando la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces cuando yo lo trato a Tony, yo veo que él saca el lápiz de la oreja y saca la lengüita así y anota. Fabuloso, necesitamos un tipo así. Pero a Tony hay que darle mal en el nombre de Jesús. Y le vamos a zapatear la cabeza en el nombre de Jesús. Hasta que él reciba el don de fe. Amén. No es fácil, pero es una necesidad que la iglesia tiene. Más esta congregación que va a tener su templo, que está comprando las cosas, ¿no es así, Eti? Así que imagínense, decir conmigo, la fe que necesitábamos. La fe que pastor, ustedes no saben que el país vive, no importa, se va a lograr. Pero si encima que el país te la hace difícil y tenemos a alguien que te rema en contra y te dice, no, hermano Eti, no, hermano Richardelli, vamos a ver si andamos por acá en aquella época. Hermano Richard, no, el pastor está loco. Pero yo le doy a Tony en el nombre del Señor. Porque me frena. Entonces, para no darle en el nombre del Señor, le doy en el nombre. Señor, que reciba el don de fe, que reciba. Y le zapateamos y ayunamos para que Tony se convierta con el don de fe, incluido también. Amén. Pobre Tony, debe estar sumando el oído. Amén. ¿Se entiende eso? Porque si el gobierno, el Estado, la inflación te pone palo en la rueda y encima tenemos un administrador que dice, tanto tenemos, esto es típico de la denominación bautista, para los que me miran, de los bautistas, tanto tenemos, tanto podemos, pero para hacer esos números llamo al verdulero de la esquina y estamos igual. ¿Cuál es la diferencia entre la verdulería, el que administra la verdulería y el administrador de la iglesia? Que encima le llamamos tesorero y que un tacaño bárbaro, porque
que lo maldecimos con la palabra, vive atesorando. No, él es administrador y necesita discernimiento de espíritu también, sería bueno impartirle, y el don de fe en el nombre de Jesús. Amén. Porque en algún momento va a haber que hacer una compra interesante, en algún momento habrá que hablar con la municipalidad y nos pueden envolver la víbora, pero si va el tesorero, el administrador con carita de yo no fui, pero tiene el don de discernimiento de espíritu, dice no, hermano, vámonos, porque me están queriendo vender un buzón, nos están queriendo pedir una coima. ¿Cómo nos manejamos con todo ese tema? Por oficio. Yo tengo calle, tenemos al hermano empresario, tenemos al hermano fulano de tal allá, tenemos al contador. No, lindo es tener el don de discernimiento de espíritu. Amén. Amén. Que entre tantas cosas nos advierte el don de discernimiento de espíritu. Debemos de recibir los dones que nos pueden ser dados por la acción del Espíritu Santo a través de otros siervos que tengan que ver con el cuerpo de Cristo en donde nos congregamos. ¿Cuál fue su don, el de Timoteo? Vamos a ver un poquito esto. Lo dijimos. Segunda de Timoteo 4:5 fue el don de evangelista por medio de la imposición de Pablo. No es que Pablo le dijo de ahora en más va a ser evangelista. Él ya era evangelista. Se avivó por la impartición de manos. El Espíritu Santo le avivó ese don, ese ministerio que ya estaba en Timoteo. Por lo cual, segunda de Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué fue hacer Pablo? A que ese don que se estaba durmiendo por tristeza, por baja estima, o porque los hermanos le estaban haciendo la vida imposible al joven Timoteo, por lo que fuera. ¿Por qué digo todo esto? Porque recuerden que Pablo en la carta le dice, acuérdate de tu abuela y de tu madre, que el pibe andaba con cara de mate lavado. Entonces Pablo va y lo estimula, y le zampa la mano y le dice, lo que está en ti, que se avive ahora en el nombre de Jesús. Amén. Es así. Y ahí arranca Timoteo de otra forma. Amén. Amén. Dijimos que hay un resultado. Cuando actuamos con fe y sinceridad, en conformidad con la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos enseña, motivados por supuesto por el amor y guiados por el Espíritu Santo, el resultado, mis amados, no puede ser otro que una manifestación poderosa de la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Un sacerdote carismático llamado David Pitches dice, los dones son las herramientas que permiten al creyente efectuar el ministerio requerido en el poder espiritual que recibe, equipa al creyente para el servicio. ¿Por qué dice esto este sacerdote carismático? Porque los dones, decí conmigo, los dones son herramientas para la tarea que tengo que hacer y que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora la lista de los dones. Según la palabra de Dios en los 4 o 5 textos que la Biblia muestra una cierta lista de dones, algunos hablan de 19 dones, otros hablan de 21 dones, y yo tomé de alguien que habla, según el doctor Peter Wagner, que no es que estoy de acuerdo en la forma de cómo él enseña, solamente que tomé, porque él hace una lista de 20 y pico de dones del Espíritu Santo. ¿Por qué tomé de él esta lista? Bueno, para abrir un poquito el abanico y ver y veamos a la luz de la enseñanza qué don tengo, y aquellos que están en alguna duda lo puedan descubrir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, según esta lista, encontramos en la palabra de Dios el don de profecía, encontramos el don de servicio, encontramos el don de enseñanza, encontramos el don de exhortación. ¿Cuántos quieren el quinto, el don de dar? Sonríe, Jesús te ama. Pero existe. Saben que los que más dan, más reciben. Y eso es una práctica, no es una negociación con el Señor. Pero los que tienen ese don, no solamente dan desde lo material, sino también desde lo emocional y desde lo espiritual. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. En sexto lugar está el don de liderazgo, que no todos lo tienen. Por ejemplo,
los pastores bautistas se jactan de tener el don de la enseñanza. Es muy difícil no encontrar a un pastor bautista que no sea pastor maestro, pastor docente. Es típico de la denominación. Ahora, vos vas a buscar un pastor de la Unión de las Asambleas y fíjate la figura de Prey, de Freyson, de Carníval, de Olier. Son todos líderes. O de Silvestre, que en paz descanse, que falleció hace poco, el dueño de Canal Luz. Pastores que tienen el don de liderazgo juntamente con otros dones, pero estoy marcando la diferencia. Es muy notable. En cualquier iglesia bautista se enseña la palabra, pastor maestro, y esto y la dinámica. Los otros pastores dicen, vamos al ataque. En la iglesia bautista el pastor da una orden, tenemos que ir para aquel lado, la iglesia bautista va para el otro lado, no le hace caso al pastor. Pero en estos pastores que tienen el don de liderazgo, yo no sé cómo hacen. Yo una vez estaba parado en la puerta de Canal Luz, 8 años salimos con mi esposa en un programa que se llamaba Sin Vuelta, programa de la Iglesia Centro. 8 años pertenecimos a la familia de Canal Luz y podemos entrar si Dios quiere en cualquier momento, con un programa de media hora. Yo estaba parado con José María, con Silvestre. Todos los chicos que salían de la escuela, estábamos parados en la puerta de Canal Luz, en Rosario, todos los chicos que salían de su escuela venían, rompían la fila y lo saludaban al pastor. Yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Porque no es que él era un dictador, no. El don de liderazgo, el respeto. Cuando terminó esa fila de chicos y venía otro grupo de chicos, que está el pastor como con tanto respeto, yo le dije, dame tu saco, dame tu manto. Porque yo digo, vamos para aquel lado y la iglesia dice, no, vamos para el otro. Indudablemente que tienen el don de liderazgo. ¿Quién le otorga los dones? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Está bien? Ya está. Bueno. Bueno, gracias. Si los otorga el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere. Y le da a quien quiere. En séptimo lugar, el don de misericordia. En octavo lugar, indudablemente que ese don lo tiene que tener el hermano y la hermana que dice que quiere ir a los hospitales, que quiere ir a los leprosarios. Es un don sobrenatural de misericordia. Es el hermano, la hermana que siente por un instante lo que la persona siente cuando está en estado de enfermedad. No es que asume la enfermedad, sino que se pone por un instante en el lugar del otro. Indudablemente que ese don operó en Jesucristo. Indudablemente. Octavo, don de sabiduría o palabra de sabiduría, don de conocimiento, don de ciencia y conocimiento o palabra de conocimiento. En décimo lugar, don de fe. La fe también está como fruto, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero se nos presenta también como un don sobrenatural. Es allí donde Jesús dice, si tuvieses fe como un ¿qué? ¿Lo vieron alguna vez el granito de mostaza? Es como un huevito de lo que le sacamos a Milo de la pulga, la pulguita que explota. Es como si, sí. Es muy pequeño, es el grano más pequeño del planeta. Una vez nuestro pastor en Buenos Aires terminó de predicar y todos teníamos que poner la manito así, él se paró en la puerta y nos daba algo que lo tenía minúsculo, color amarillento, muy chiquito. Y Jesús dijo, si tuvieses el don de fe, tendría que haber dicho al Señor, como un grano de mostaza. Le dirás a aquel monte que se mueva y se moverá. Amén. Ahí está operando el don de fe. Es sobrenatural. Hay una fe natural que también fue puesta por Dios desde fábrica, cuando nacimos de papá y de mamá, que en algún momento se activó para buscar a Cristo. Y lo hemos conocido y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. Amén. Ni siquiera en eso nosotros tenemos nada que ver. También es un regalo de Dios, en un proyecto divino, en la predestinación. Ya estabas vos y ya estaba yo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias. Amén. Pero acá estamos hablando del don sobrenatural, el don de fe, el don de sanidad. En realidad tendría que decir sanidades, porque en el griego está en plural. Don de discernimiento de espíritus, don de lengua, decir al que está a tu lado, no de chisme, sino sobrenatural. Amén.
el don de interpretar esas lenguas, que ya vamos a enseñar qué pasa cuando se combinan las dos cosas. 15, el don de apóstol, don de ayuda. Esto se ve mucho en la iglesia y no se considera como don. El hermano que parece el hermano que tiene el ministerio, o la hermana que tiene el ministerio del tapa agujero. ¿Qué necesita, hermano? Si querés, yo mañana tenés que hacer, yo te cuido y vas a decir, este es más molesto. No, no es molesto, tiene el don de ayuda. Don de administración, fíjense que no figura tesorero. Don de evangelista. Número 19, don de milagros, don de pastor. ¿Cuántos quieren el don de celibato? Sonríe, Jesús te ama. Pero está. El que se quiera ir de misionero a una cultura en particular, ya lo vamos a tratar este tema. Va a tener que pedirle esto al Señor, porque no va a poder viajar. En ciertos lugares no puede viajar con la familia. Y el Señor va a tener que dotar a esa persona de un don sobrenatural que va en contra de la naturaleza creada por Dios, porque al principio en Génesis, ¿qué le dice el Señor a la raza humana? Que se multiplique. Pero ahora agarra a esa persona, la aparta para una tarea en particular, la dota de otros dones, la envía como apóstol, como misionero, como quien lleva la palabra, como enviado. Eso significa apóstol, a una cultura donde si entra con una Biblia le cortan la cabeza. Si entra con una esposa con hijos, no lo puede hacer, pero tiene que aguantarse el resto de su vida sin tener una actividad sexual en el ámbito matrimonial. Entonces tiene que ser un don sobrenatural. El gran error de la Iglesia Católica es que, como dijimos en la segunda clase, institucionalizó para manipular las vidas algo que es real como don de celibato. ¿Pero es otorgado a todos? No. A los que el Señor y el Espíritu Santo dota para una tarea específica. Por eso después tantos problemas con muchos sacerdotes. El don de pobreza. ¿Cuántos quieren el número 22? Después hagan una lista. El don de martirio. El don de misionero. El don de intercesión. Y en la lista, según el pastor o doctor Peter Wagner, habla del don de liberación, la liberación como un don del Espíritu Santo. Te faltó el 24. ¿Cuál? El 24. El 24, el don de hospitalidad. Eso es tremendo. Eso lo he podido ver por años. Porque no sé en cuántas camas dormí y en cuántos lugares estuve. Pero yo he estado en lugares donde uno no se quiere acostar. Yo estuve en una casa en Filadelfia, en Estados Unidos, que yo no quería ni pisar, porque tenía miedo de ensuciarle la alfombra a la persona. Pero no tenían el don de hospitalidad ni por casualidad. Me dieron la llave de arreglate y yo entraba así y yo digo, yo en esta cama no duermo, porque encima con lo que yo transpiro, hasta durmiendo, digo, yo duermo parado esta noche así, me quedo así inmolado. Y al otro día estaba que estiraba, quería tratar de dejarle la cama de la misma manera que la había encontrado, una casa, una mansión, era del presidente de la Unión de los Metalúrgicos, era el Lorenzo Miguel de Filadelfia. ¿Se acuerdan del sindicalista Lorenzo Miguel? Bueno, era de los metalúrgicos. Ay, Dios mío, que no tienen ni idea qué mal que la pasé. Y he estado en casas en Formosa y en el Chaco, donde pero el don de hospitalidad. Que están las personas, están los hermanos. Hermano, ¿qué necesita? Esto, aquello, lo otro. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con el don sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Amén. En cada lugar en que estuve, pasan todo ahora uno atrás de otro por mi cabeza. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de dar, liderazgo, misericordia, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, discernimiento de espíritu, don de lenguas, interpretación, don de apóstol, ayuda, administración, evangelista, milagros, pastor, celibato, pobreza voluntaria sería el don de pobreza voluntaria, don de martirio, don de hospitalidad, don de misionero, don de intercesión y según esta lista, don de liberación. ¿Cómo estamos en el horario? Y 18, 8 y 18.
8 y 18. ¿Hasta qué hora podemos seguir? ¿Seguimos un poquito más? Bueno, don de profecía. Ahora vamos a ver cada don de la lista de manera particular. Y esto no es para el conocimiento, esto es para que ustedes descubran su propio don. Amén. Decía que está a tu lado, presta atención. Gloria a Dios. Decir es para descubrir los dones. Don de profecía. Normalmente, iglesia dice igual adivinar el futuro. No, decir conmigo eso del diablo. Hay que leer al Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo el régimen del nuevo pacto en Cristo Jesús. Una cosa es la profecía del Antiguo Testamento, y ya lo vamos a ver más adelante, y otra cosa es el ministerio profético para la iglesia hoy. Especial capacidad de Dios dada de recibir y comunicar un mensaje inmediato del Señor a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida. No hay mayor palabra profética que la Biblia. Es la palabra profética más segura. Decía que está a tu lado, por eso tenemos que conocer la Biblia. Porque si se te para un carrito adelante y te dice, así dice el Señor, y vos te largas a llorar y no tenés ni medio texto bíblico en la cabeza, viene y te dice cualquier verdura, vos te vas a comer esa verdura y después te va a caer mal al estómago. No. Gracias, hermano, por la palabra. Pero a mí esta, la que no falla jamás, la profecía más segura, a mí la semana pasada el Señor me dijo otra cosa. Lo bendigo, hermano, gracias, pero no recibo lo que usted me acaba de decir. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los hermanos se comen la verdura. Decía que está a tu lado, ¿cómo está el estómago? Decirle despacito, menos mal que existe la buscapiña. No camines. No podés vivir la vida cristiana con buscapiña tras buscapiña. Don de servicio, ¿qué es? Capacidad de identificar, escuchen bien y traten, ustedes se conocen, yo no los conozco, los estoy empezando a conocer recién ahora. Traten de identificar no el propio solamente, el del hermano. Capacidad de identificar necesidades no satisfechas con respecto a una tarea relacionada con la obra de Dios y hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer aquellas necesidades y ayudar y alcanzar los objetivos deseados. Quizás en estos momentos decís, bueno, ahora me doy cuenta, la hermana fulana, el hermano sultano encaja justo. Quiere decir que ella tiene el don de servicio. Es una capacidad de identificar las necesidades. Vuelvo a decir, si nosotros como líderes no damos el lugar, vamos a terminar haciendo todos nosotros. Que es parte del dolor de cabeza, y discúlpenme que sea tan sincero, ya al extremo, es parte del dolor de cabeza de muchos de ustedes, al ser los dueños del edificio donde están. ¿Me entienden? Pero tienen que, de alguna manera, hermanos líderes, de dar ese espacio, de crear ese espacio. Y yo sé que el hermano Eti estará diciendo, pero yo le doy ese espacio, pero no son responsables, no vienen. Bueno, hincale, pateale, dale una picana eléctrica. No, Eti, no le dé una picana eléctrica. Pero sí el espacio. Se van a equivocar, se van a recontra equivocar. Miren, ayer abrí la iglesia en Alén sábado para ir a buscar el elevador del internet. El internet tiene una antenita propia, pero es un aparatito que eleva a 20 o 30 metros esa señal. Hablo en templo, que me he puesto un triunfo porque soy petizo. Si fuera grandote como tu hijo no tuviera problema. No estaría quejándome. Abro el templo, todo, entro y está el elevador una semana encendido. Lo toco y ¿sabe qué? Casi yo me elevo en la señal. Pelaba ese elevador. Me acordé de todo el liderazgo de alabanza. 6, 7, 8 hermanos arriba de la plataforma. El único gil que vio el elevador es el pastor. Yo sé lo que vos sentís, hermano. Y sé lo que sienten los demás que son líderes. Porque lo vivo. Tanto costaba desenchufarlo y ponerlo arriba de la silla. Vuelvo a sufrir por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero tengo que crear el espacio, si no en cualquier momento quedo embarazado. ¿Me entienden lo que quiero decir irónicamente? Porque si no creo el espacio,
Y le tengo que crear el espacio y le tengo que decir, no, tenés que ser responsable. Entonces a la tarde vino la hermana que nos ayuda en la radio y le dije, no te cargues, porque ya se cargaba, ya ella se estaba pegando así con el látigo. No, yo no te estoy, no es una queja hacia vos. ¿Sabés lo que vos tenés que hacer? Decir a los 7 zapallos, los 7 hermanos que están arriba de la plataforma que también miren, porque a vos también se te puede pasar. ¿Cuántos me entienden y dicen conmigo, hagan fuerte? Si yo no doy el espacio, voy a quedar embarazado, pero de una úlcera, no de un bebé. Digan conmigo, ¿dónde es servicio? Ahora le tiraré el servicio. Tercero, enseñanza. ¿Dónde enseñar? Comunicar información significativa para la salud y el ministerio del cuerpo y de sus miembros, de tal manera que otros aprendan. Amén. Si se complica el hermano, esto viene de iglesia, ¿no es cierto? Deben un especial, y el hermano quiere un especial, y yo tengo ganas de decirle de jamón y queso, o de cebolla, bueno, yo quiero enseñar, y si no le llega a nadie, no tiene el don de enseñanza, no tiene el don de enseñanza. El otro día una hermana que me aprecia mucho, le digo, ¿vos decís que yo tengo el don de maestro? Me dice, Miguel, me encanta cómo vos enseñás. Digo, pero nos conocemos desde que nos convertimos. Dice, no, pues tenés esa dinámica que le hace reír, le da con un palo a la gente, le vuelve a hacer reír, le tira besitos. Bueno, a mí me sirve eso, porque quiere decir que llego de alguna manera. Pero si esto es un aburrimiento, mejor bajemos la persiana y le demos lugar a otro que tenga el don. Así es el cuerpo de Cristo. No, pero a mí si no me dan un especial, yo no diezmo más y le agregan, alabado sea el Señor, aleluya. No, pero estamos todos locos. Eso se llama extorsión. Me están extorsionando. ¿Cómo es esto? Y el pobre pastor que está sostenido a completo, bueno, hermano, hoy van a recibir la enseñanza del hermano Juan, del hermano Andrés. Tendría que decir, abróchense los cinturones de seguridad. Porque el pastor sabe que no tiene donde le enseñar. Pero como es un buen diezmador, ya se lo expliqué a esto en las clases anteriores. Bueno, si un buen diezmador está apacado en enseñar y no tiene el don, pararlo de pecho, pegarle de chanfle, 3 dedos, clavarlo en un ángulo. Porque no va. Y como pastor empezaste a preocupar en oración, a ver dónde. Porque si no tenemos que tirarlo a la basura, el hermano, si sigo en esta línea. No, decir al que está a tu lado, no hay que tirarlo a la basura. Hay que buscarle el don que tiene. Que él sea feliz. Que nos haga feliz a todos, pero que no enseñe más piedad, Jesús. ¿Cuántos me entienden y pueden decir amén? A ver, les pregunto, ¿les pasó a la iglesia? Sí, pasa. Cuarto, don de exhortación. Este otro tema bien de iglesia. Me exhortaron y el hermano sale rengueando, herido, puñalado, agujereado, quebrado, todo vendado. El hermano tiene un espíritu de momia. ¿Por qué? Porque hoy hubo exhortación. Miren qué diferencia. Decir a que está a tu lado, aprender esta noche, por favor. Capacidad de ministrar palabras de qué? Léelo. Confortación. De confortación. ¿Cómo está, hermano? ¿Y no me ve? Le exhortaron. Y va rengueando a la casa. No. Palabra de confortación, de consuelo, de ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo, de tal manera que estos se sientan ayudados y sanados. Decir, agárrate la cabeza y decir conmigo, cuán confundidos que estábamos. Cuán confundidos. Porque exhortar que era igual a palo, disciplina. Y acá dice que es decirle al hermano, está cerrado. Eso es exhortación. En esto estás equivocado, no te ofendas. Mira, la palabra dice tal cosa. Yo no me creo mejor que vos, porque el día de mañana vos me vas a tener que ayudar a mí quizás, si estoy en la misma situación o en otra similar. Te
animo a que cambies. Decirle al hermano cómo suena diferente si el que está a tu lado. Y es una capacidad, como son los dones sobrenaturales. Lo otro es sobrecarnales, porque es palo por palo mismo. Y cuanto más sangre corre, más unción. No, es más carne, no es más unción. ¿Cómo le dieron al hermano? Se van hablando 3 o 4, pero lo dejaron hecho percha. ¡Aleluya! Y encima le agregan el aleluya y largo el ya. No, ¿qué está pasando? Qué lindo sería, ¿no es cierto?, exhortarle el amor, que se corrija, ponerle los puntos. Si querés llorar, llorar, te pongo el hombro, te corrijo porque te amo, te estoy diciendo que en esto, en aquello, en lo otro tenés que cambiar. Y el hermano se quebrante, se arrepienta y cambia. No cambia por la política interna de la iglesia, cambia porque es tocado por el Espíritu Santo. Capacidad de ministrar palabras de confortación, no es de aceptación, no es que estoy aceptando el pecado del otro, no se malentienda esta definición. Quinto, el don de dar. ¿Qué significa? Contribuir con recursos materiales a la obra de Dios con liberalidad y alegría. Oh, me volvieron a manguear. No, decirle que está a tu lado así no funciona. Es con liberalidad, es con gracia, con gozo y con alegría. Sexto, don de liderazgo es la capacidad de establecer objetivos de acuerdo con el propósito de Dios, con el futuro y comunicarlo a otros de tal forma que juntos, como cuerpo, trabajen para alcanzar estos objetivos. Don de misericordia. Terminamos esta placa, con esta placa, la clase número 4, porque nos quedan 20 dones más. Es la capacidad de sentir simpatía, el de misericordia, genuina, no cara de José Misericordia, genuina, compasión por los individuos cristianos y no cristianos que sufren físicamente y mentalmente y transforman en esta compasión en actos hechos con alegría que se reflejan en el amor de Cristo y alivian el sufrimiento. Con este don tenemos que volverlo a recuperar, hermanos, porque nosotros comemos al mediodía, la mayoría de nosotros con la televisión prendida, en medio de muerte, en medio de pandemia, y eso es una tarea sistemática del diablo para que nosotros perdamos la misericordia. Y nosotros vemos que alguien se está ensangrentando, la placa roja de Crónica TV, y qué tremendo, en el mejor de los casos. Porque en el otro estamos tan hipnotizados que seguimos comiendo y sigue chorreando la pantalla de televisión sangre. Eso es un sistema que el diablo. Es muy largo de analizarlo ahora, pero es un trabajo sutil de Satanás para sedarnos, para anestesiarnos y para que perdamos la misericordia, entre tantas otras cosas. Y el último, por lo menos por esta clase, el don de palabra de sabiduría. Conocer las intenciones del Espíritu Santo de tal manera que reciban la respuesta de cómo aplicar el conocimiento dado a necesidades específicas que aparecen en el cuerpo de Cristo. Cerramos nuestros ojos